doctrinarias del desarrollo histórico, hasta qué obtuvimos con la legalización de la asociación profesional, el estudio o la importancia del estudio del derecho colectivo, definiciones y con una actividad académica para ustedes con estas definiciones. La finalidad inmediata inmediata, la naturaleza jurídica, y pues hoy empezamos con las instituciones del derecho colectivo de trabajo. Formas de organización colectiva que originan la convención colectiva. Grupos coaligados o coaliciones de trabajadores y asociación profesional. Ya para hacer una remembranza, vimos que una vez legalizada la asociación profesional y el derecho de la huelga esencialmente, trajo como consecuencia el hecho de que ya aparecen otras instituciones que van aparejados a la legalización, y entonces tenemos las formas de organización colectiva y las formas de normación y expresión colectiva. Tres maneras que involucran a algunas instituciones, y entonces cómo estas, digamos, el reconocimiento del derecho de huelga y la asociación, entonces, repito, trae aparejado la creación de otras instituciones. Tenemos entonces que los grupos coaligados es un reconocimiento que está en el artículo 377 del Código de Trabajo. Quiero decir de manera puntual con esto que es una manera en que se pueden organizar los trabajadores. Una forma es por grupos coaligados. Y entonces vimos al inicio desde dónde podemos encontrar el derecho colectivo, dónde nace el derecho colectivo, en el derecho de coalición. Y eso aún se mantiene actualmente porque es un derecho intrínseco de todo ser humano y de los trabajadores, esencialmente para el tema del derecho de trabajo. Y entonces una manera de organizarse es por medio de grupos coaligados, y esa es una forma de organización colectiva. La segunda forma de organización colectiva es la asociación profesional o sindicato. Está regulado en el artículo 2, desde el artículo 206 al 337 del Código de Trabajo. Por favor, si no se escuchan, me avisan, me interrumpen, porque así evitamos que yo continúe hablando y de repente hay el sonido pues está malo, hoy no lo probé. Todo claro, Lic, todo claro. Muchísimas gracias. Bueno, entonces tenemos forma de organizar, nacen dos instituciones, grupos coaligados y la asociación profesional. Y luego tenemos otra forma, que es nacen otras instituciones también, que son las formas de normar colectivamente. En Wen-Chapin, una manera de hacer ley, ¿cómo se llama? Colectivamente. ¿Y cómo hacemos ley? Ya estuvimos viendo, por ejemplo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, el contrato colectivo, el convenio colectivo, reglamento interior de trabajo, la sentencia colectiva o laudo arbitral. Y entonces aquí nuevamente pero ahora vamos a leer por lo menos el artículo esencial que regula cada una de estas instituciones. Por ejemplo, si pueden revisar en su Código de Trabajo el artículo 49 que les cito allí, dice: pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones de trabajo que deba de prestarse y las demás materias relativas a este. Y entonces tenemos que este pacto colectivo se celebra entre uno o varios sindicatos y uno o varios de patronos o sindicatos de patronos, pero menciona sindicatos, con el objeto de reglamentar las condiciones de trabajo en el que el trabajo debe prestarse, es decir, regula condiciones de trabajo tal y como el nombre lo indica, y demás materias relativas a esto. Entonces tenemos que ese es el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Ya lo habíamos mencionado, pero no habíamos leído el artículo correspondiente. El contrato colectivo de condiciones de trabajo, el 38, por favor, su código, sigan la lectura.
Contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos. Hasta aquí es idéntico al artículo 49, por virtud del cual aquí empieza a cambiar. Pongan atención. En virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen. Aquí el sindicato se compromete bajo su responsabilidad a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida de la misma forma. La diferencia, uno es condiciones de trabajo y en el contrato colectivo de trabajo, la diferencia radica en el hecho de que es el sindicato el que se compromete para que uno o varios trabajadores o todos se comprometan a ejecutar labores determinadas, es decir, la ejecución de las tareas que van a ser pagadas es a lo que se compromete el sindicato y ese es el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces esa es la diferencia entre ambos. El convenio colectivo de condiciones de trabajo lo tenemos en el artículo 377 del Código de Trabajo, aunque déjenme decirles desde ya que no es de manera muy textual, regula el convenio colectivo, pero se comprende. En el artículo 77 establece cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratara de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán a 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referéndum. Eso quiere decir que es un mecanismo del que está indicando que pueden organizarse los trabajadores y basta que aunque se nombren a 3 representantes que conozcan el problema que van a tratar con el empleador para discutirlo en la vía directa. Lo que firmen estas personas, pues es lo que se va a denominar convenio colectivo de condiciones de trabajo. Y el reglamento, un reglamento interior de trabajo, artículo 57, por favor, revísenlo, tal como que estuviéramos en el salón, por favor. 57. Reglamento interior de trabajo es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo a las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de preparar y regular las normas que obligatoriamente se deben sujetar a él y sus trabajadores con motivo de la ejecución de prestación correcta del trabajo. ¿Quién va a elaborar? El propio patrón. Las normas de la empresa que va a elaborar el patrono hacia los trabajadores. Artículo 57. Y el auto arbitral 397. Con esto mi código, ¿cómo me cuesta? Porque es bien grande. Es muy bonito, bien explicativo. Pero para ustedes, pues no les recomiendo eso. Tiene que ser uno más pequeño. Después se van a lucir con uno de estos. 397. Él habla acerca del arbitraje, que puede ser potestativo y obligatorio, es decir, 2 modalidades en las que las partes se pueden comprometer ir al arbitraje y obviamente el resultado del mismo es lo que se conoce como sentencia colectiva o laudo arbitral. Más adelante vamos a ver cómo se aplican cada una de estas instituciones del derecho colectivo de trabajo y van a ver lo importante que es. Hoy solo necesito que ustedes sepan cómo nacieron o cuál es la clasificación de estas instituciones del derecho colectivo de trabajo que nacieron paulatinamente al reconocimiento del derecho de huelga y de asociación profesional. Lo que indiqué anteriormente que va aparejado al reconocimiento de estas 2 instituciones
iniciales, van aparejadas estas otras que fortalecen el derecho colectivo de trabajo. Entonces, como ven, son formas de normar colectivamente. La primera es forma de organización colectiva, cómo se organiza es la clave, pero colectivamente. Forma de normar, o sea, de hacer ley, pero colectivamente. Y aquí tenemos estas 5 instituciones. Y las formas de expresión colectiva es cómo nos podemos expresar. Y entonces es casi como lograr, digamos, buscar un reclamo ante la otra parte, y tenemos 2 maneras, la huelga y el paro. Y que la huelga les había mencionado que está relacionado o es para los trabajadores, y el paro es específicamente para los empleadores. Entonces, en el artículo 239, por favor. En el 239, huelga, dice, es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados y ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar y defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de estos y comunes a dicho grupo. Entonces tenemos que es la suspensión o abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados y ejecutados por un grupo de 3 o más trabajadores. A diferencia del paro, que lo encontramos en el 245, déjenme ver. Paro legal es la suspensión, que parece mucho a la huelga, es la suspensión y abandono temporal del trabajo, ordenados y mantenidos por uno, aquí cambia, o más patronos, en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso, comunes a los mismos, frente a los trabajadores, es decir, es una figura propia de los patronos. Entonces, por favor, me vuelven a leer estos artículos una y otra vez, un par de veces. Los primeros que les cité, 377, el 206, el 206 me parece que no se los leí, pero lo pueden leer, es el sindicato, por favor, vamos a verlo. A ver, solo leí. Y los demás artículos, por favor, 49, solo el inicial, por favor, 49, 38, 377, 57, 397 y, ¿cómo se llama? 239 y 245. En el de grupos coligados y el de sindicatos no lo leí, solo lo expliqué, pero ya leí el 377 cuando mencioné el convenio colectivo. Pero eso quiere decir que ambos están relacionados, porque si observan el grupo coligado, ¿cuál es el instrumento que puede firmar? Se llama convenio colectivo y este es el nexo. Artículo 377. Pero el sindicato es distinto, porque el sindicato es toda asociación permanente de trabajadores, no es temporal, o de patronos, significa que los patronos se pueden organizar por sindicato, o de personas de profesión o oficio independiente, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Ese es el sindicato. Es la asociación profesional, artículo 206. Entonces, como ven, de esta diapositiva, pues hagamos una información bárbara y podemos continuar, pero paulatinamente yo sé que debo de regresar a estos temas. Hoy es nada más para ver la clasificación de las instituciones del derecho colectivo de trabajo. La clasificación es sobre 3 formas de organización,
formas de normación y formas de expresión colectiva. Organización, normación y expresión. Es la clasificación de las instituciones del derecho colectivo de trabajo y como consecuencia solo me interesa que sepan dónde se ubican, qué es, por supuesto tienen que leer los primeros artículos que yo mencioné. Pero yo sé que hay muchos curiosos que ya quieren leer y avanzar, pues con toda libertad pueden continuar la lectura, pero mi obligación es en su debido momento, cuando desarrolle el pacto, voy a referir todo. Pero no quise dejarles sin fundamento estas instituciones, por eso está citada. Así es que, por favor, esa es la lectura obligatoria. La organización administrativa de trabajo. Para poder empezar a entender este tema, quiero que ustedes ya vimos la OIT el año pasado, y los que no lo han visto, pues igual cabe la aclaración. Lo que necesito es que ustedes aterricen en un razonamiento. El razonamiento es pensar en la OIT como órgano internacional en donde nacen convenios, ya fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Ahí es la OIT, Organización Internacional de Trabajo. A eso me refiero en esta unidad, la Organización Administrativa de Trabajo, a eso. Pero vamos a ver en una etapa cómo los demás estados tuvieron que crear una dependencia en cada uno de sus estados. En nuestro caso, el homólogo, por así mencionarlo, interno de la OIT es el Ministerio de Trabajo. Y entonces, ese Ministerio de Trabajo en nuestro país, pues lo denominamos de esa manera, pero teóricamente a estos dos se les conoce como Organización Administrativa de Trabajo. Ese es el razonamiento que quiero que tengan en este momento para poder entender el tema. Bueno, dicho esto, entonces, algunos antecedentes, muy pocos. Inicialmente no existía órgano de protección, solo existía explotación, vejámenes en contra de los trabajadores, y eso lo hemos tenido muy claro, no había nada, una dependencia que protegiera temas relacionados al derecho del trabajo, no había. Francia, España e Inglaterra, después de la Revolución Francesa, y a quienes se les considera los precursores de la administración del trabajo, ya que, digamos, la policía al final no podía hacer nada al respecto y no tenía competencia. La policía era para cuestiones de prevención y de delitos, más no lo referente a este tipo de relaciones y los excesos que se daban en materia de los empleadores. Y entonces estos países propusieron que el Estado debe estar organizado o debe organizarse en tres planos. Nuevas normas laborales, que para nosotros ahorita pues diríamos, ¿y qué normas laborales, no? En su momento, cuando existían todas estas violaciones a los derechos de los trabajadores, pues estos países dijeron, no, nos tenemos que reorganizar, y al reorganizarnos debemos de contemplar que se deben emitir nuevas normas laborales, nuevos órganos de justicia y nueva administración en aspectos laborales. En cuanto a las nuevas normas laborales, fue todo un proceso muy largo para que se obtuvieran todas estas normas que actualmente tenemos tal y como están reguladas. Y entonces, prueba de eso, tenemos un código de trabajo que lo que permitió unificar todos esos derechos que estaban disgregados y se tienen actualmente en este código de trabajo. Luego tenemos los nuevos órganos de justicia, es decir, pasar de estos órganos judiciales en materia civil, que se juzgaban en materia civil los aspectos laborales, y se recuerdan muy bien, de lo civil a lo laboral, que costó pasar de salir de la doctrina civilista a un pensamiento laboralista. Y entonces estos países dijeron nuevos órganos de justicia, y por eso actualmente, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, existen órganos administrativos, órganos privativos de justicia en materia laboral. Y cuando me refiero a estos órganos privativos laborales,
me estoy refiriendo a que hay tribunales laborales específicos. Si ustedes no lo sabían, pues déjenme decirles que antes no había tribunales para que conocieran asuntos propiamente laborales. Se conocían a nivel civil y conocerán ustedes que tener una tendencia civil en nuestro derecho de trabajo no encaja. Y entonces se propuso eso para que cada estado tuviera sus propios órganos de justicia en materia laboral. Y luego una administración en aspectos laborales, que era muy importante, y prueba de eso, nosotros internamente tenemos el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Me parece que este tema es muy interesante, pues espero estén poniendo la atención debida. Entonces, ¿qué es un órgano de administración? Un órgano de administración son actividades de la administración pública en materia de políticas nacionales de trabajo encargadas de ejercer y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos e impide la violación de los derechos de los trabajadores por parte de empleadores. Entonces, si lo analizamos detenidamente y lo queremos comparar con el derecho, con nuestro Ministerio de Trabajo, pues son el órgano administrativo nuestro es el que realiza esas actividades de la administración pública en materia de políticas de trabajo. Vigila el cumplimiento de la ley, sí lo hace. Si no, vayan a presentar su denuncia y pues les va a ser atendido. Allí se inscriben las organizaciones sindicales, ahí son reconocidos. Y también impide que se violen los derechos. De lo contrario, si alguien viola un derecho y no quiere pagar, va a ser asistido por la Inspección General del Trabajo para lograr que se le reconozca el derecho. Eso es lo bonito de estar en casa. Salud. Es un fresco, bueno. Desarrollo histórico de la Administración del Trabajo. Siempre me refiero al órgano administrativo. Antes de la Revolución Industrial del siglo XIX no aparecen antecedentes de la administración pública y claro que pues eso no existía porque existía una explotación del hombre por el hombre. Recuérdense bien esta etapa histórica. Hasta la evolución de las relaciones de trabajadores y patronos. El Estado pasa a ser de Estado policía a Estado intervencionista para resolver reclamaciones de pugna entre partes de la relación laboral. Este dato es muy importante porque cuando indico que pasa de ser Estado policía a Estado intervencionista, pues antes solo veía, dejaba pasar, pero ahora debe de intervenir. Mayor aún porque el Estado estaba enfocado a defender los intereses de los empleadores y entonces teníamos que el Estado incluso perseguía, como lo explicamos anteriormente, a los trabajadores en determinada etapa y que eran incluso juzgados por delitos de sedición por intentar organizarse como trabajadores, siempre en defensa de los intereses del empleador. Países industrializados evitan movimientos obreros por crecimiento económico y el trabajador era solo una mercancía. Hasta el reconocimiento de la dignidad humana se concibe la idea de involucrar al Estado. Por eso digo, pasa a ser un Estado intervencionista para reclamar la pugna entre partes de la relación laboral. Dos puntos que permitieron la intervención del Estado. Dentro de este desarrollo histórico hay varias etapas. Dentro de la primera etapa tenemos que se crea la primera oficina de trabajo y se instaló el 27 de junio de 1884 en Estados Unidos. Y en 1887 establece el Departamento Federal de Trabajo. Vean curiosamente que Estados Unidos es a veces muy señalado, es un país muy fuerte, es una potencia mundial, y acerca de cómo aborda los temas, más en materia laboral. Él tiene actualmente un mecanismo para... Las empresas tratan de evitar la existencia de organizaciones sindicales, así ha estado siempre. Sin embargo, en Estados Unidos aparece la primera oficina de trabajo y el Departamento Federal de Trabajo, es decir, son pioneros en esta materia, producto de todo el crecimiento económico que ellos tuvieron, que ellos pues nos aventajan en muchos sentidos y más
en esta área y por esa razón a la primera etapa se le reconoce a Estados Unidos por haber instaurado esa primera oficina y el Departamento Federal de Trabajo. En 1891, Francia establece los sistemas nacionales de inspección que se rompen con la Primera Guerra Mundial. Pero en la primera etapa son datos que tienen un reconocimiento, Estados Unidos y Francia, Estados Unidos por la primera oficina y el Departamento Federal de Trabajo, y Francia por los sistemas de inspección, que si bien se rompen en la Primera Guerra Mundial, pues yo les estaba mencionando que actualmente existen. Significa que desde ahí se marcó la necesidad de la existencia de un sistema nacional de inspección, que es muy importante. Esa es la primera etapa. Una segunda etapa me parece a mí muy, muy interesante porque es la creación de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. La OIT se crea en 1919 por medio del Tratado de Versalles. Y pues el Tratado de Versalles pues pone fin a la Primera Guerra, a la Segunda Guerra Mundial y obviamente, a la Primera Guerra Mundial por medio de ese tratado, y se incorpora a la ONU en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, que impulsó dentro de los estados la creación de todo lo concerniente al ramo de trabajo. Entonces vemos que a partir de la Primera Guerra, entonces ya ordenan, porque ven que es importante que ya no estemos en tanta guerra entre estados y estados, y entonces es por eso que en ese tratado se crea la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y por qué se crea? Justicia social. Muchos de los mecanismos y las guerras que se tenían era producto de que no había una justicia social, y además de que se buscaba la paz universal. Gracias a Dios hasta el día de hoy pues podemos decir que nuestros países pues andan en cierta paz, no hay una guerra como la que existió en la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra, aunque en países un poco lejanos como Medio Oriente aún se tienen esas dificultades, pero en nuestra región no lo tenemos, y eso es producto de que la OIT fue creada para buscar la paz universal. También normas internacionales en materia laboral, eso fue un mecanismo, porque lograr la justicia social es muy difícil, pero a través de la creación de la OIT se fundamenta en estos motivos, y principalmente las normas internacionales en materia laboral, bajo convenios y recomendaciones que estén relacionados con la libertad de sindicalización, políticas de formación y empleo, condiciones de trabajo y seguridad social, inspección y vigilancia de las instituciones de trabajo. Entonces tenemos que ya confirmamos que la OIT fue creada por 3 puntos. Busca la paz universal, y es por causa de la justicia social que existe, pero tiene una tarea fundamental en materia del derecho de trabajo, que son las normas internacionales, pero van a ir enfocadas en libertad de sindicalización, políticas de formación y empleo, y condiciones de trabajo y seguridad social, inspección y vigilancia de las instituciones de trabajo. Entonces ven, esos son los mecanismos, lo fundamental de la segunda etapa. Segunda etapa, parte de la primera, ya la mencionamos, tenemos la segunda. Y entonces, como es tan importante esta segunda etapa, les anoto aquí cuáles son los órganos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Son 3 órganos los que tiene la OIT. La primera, la Conferencia General de los Representantes de Estados Miembros. El segundo, el Consejo de Administración. El tercero, la Dirección General de Trabajo. En la conferencia yo lo asimilo y se lo vendo a mis estudiantes para efectos didácticos como el ente superior de la OIT, porque en ellos se discute y adoptan los instrumentos internacionales
y está conformado por 2 representantes gubernamentales, uno por trabajadores y uno por patronos, y se reúnen una vez en Ginebra, Suiza. Entonces, si son 2 representantes gubernamentales, que obviamente uno es por trabajadores y uno por patronos, significa que hay distintos estados que se van a reunir para la discusión de eso y se observa como que fuera el órgano superior de la OIT. Para efectos didácticos se los ejemplifico de esa manera. Luego está el Consejo de Administración, que se integra por 56 personas. De estos, 28 son representantes de gobiernos, 14 de patronos y 14 de trabajadores. Dentro de estos 28, 10 ya tienen asegurado un puesto en el Consejo de Administración. Estos son los países industrializados. De los 28 representantes de gobierno, 10 tienen plaza fija por ser países industrializados. Luego ya siguen los 14 patronos y 14 trabajadores. Y se integran por jerarquía y se conforman con un presidente, 2 vicepresidentes y todo el personal estimen necesario. Y luego viene ya el órgano operativo. Este órgano es la Dirección General de Trabajo, el que hace la tarea, digo siempre, porque aquí el Consejo de Administración yo lo veo más como el órgano ejecutivo de la OIT, porque la Conferencia General es el supremo, el superior, y luego viene el órgano ejecutivo y ya seguidamente la Dirección General de Trabajo como el que hace la tarea, el órgano técnico. Y la Dirección General de Trabajo también se denomina Oficina Internacional de Trabajo, es donde caen todas las denuncias, todas las peticiones, todos los reclamos, ahí es donde se dirige todo. Ordena iniciativa de gobierno para presentar ante conferencia internacional. Se ven cómo ellos van a ordenar, es decir, tienen que hacer toda la tarea de investigar, verificar para que esta sea presentada a la conferencia internacional, que es Primero, trabaja con 2 organismos, conciliación y el otro es el arbitraje. Eso quiere decir que si hay partes en conflicto que afecten a nivel nacional, ¿verdad?, en el país, puede existir la aplicación de la conciliación. Puede ir a la OIT, esta oficina puede llamar a la resolución de conflictos a una conciliación, o bien el arbitraje, ¿verdad?, cuando no se logra resolver y esto puede perturbar la paz. Está a cargo de la Administración del Trabajo, como les anoto aquí, es un instrumento técnico del Estado, nos ayuda, atiende a todas las organizaciones, principalmente sindicales, esa es su tarea, y recomienda la creación de normas, es decir, de todo lo que se le puedan denunciar y verificar, van a determinar la existencia de la necesidad de una norma internacional y puede recomendar la creación y si la recomienda, ordena la iniciativa para que la conozca la Conferencia General de Representantes de Estados miembros. Entonces ven lo importante de la OIT, creado a nivel internacional, el motivo de su creación, qué va a hacer para lograr la paz universal, va a crear normas internacionales, pero esta es su estructura, son los órganos de la OIT, Conferencia, Consejo y la Dirección General de Trabajo. ¿Y cuáles son los postulados de esta OIT? El trabajo no es una mercancía, nosotros no somos una mercancía, es un postulado muy valioso. La libertad de expresión y asociación es de primer orden, es un derecho intrínseco de los trabajadores de expresión y asociación. La pobreza constituye un peligro para la prosperidad, en definitiva, eso es así porque ven ustedes cómo funciona nuestro sistema, que mucha gente muy empobrecida, el acceso que tiene es llegar a un par de años en primaria y luego pues, dedicarse a la agricultura, cualquier otra actividad, y entonces por eso
es un peligro para la prosperidad, porque si todos tuviéramos la educación, es un efecto, un pensamiento colonialista que han tenido los guatemaltecos, porque le tememos al que estudia, pero eso fue un mal mensaje otorgado, porque si nos hubieran dado a nuestros antepasados una muy buena educación, nosotros tuviéramos incluso una mejor educación actualmente, es decir, nuestro perfil, nuestro crecimiento sería muy distinto. Por ejemplo, ¿qué hace nuestra gente en la pobreza? Huye de nuestros países y busca países desarrollados para buscar una mejora. Y entonces, si nuestra gente llega a estos países desarrollados, y como también sabemos que hay en otros países, por ejemplo Cuba, que a veces huyen hacia Estados Unidos también son migrantes. Cuba y Guatemala en Estados Unidos son migrantes, pero la diferencia es el tipo de migrante, porque seguramente el cubano va a tener una excelente educación y su perfil va a ser distinto y su pensamiento distinto para las labores allá. En cambio, acá, al no tener una educación, entonces, ¿qué trabajo se le espera en estos países? Entonces, ven ahí cómo es que la pobreza constituye un peligro para la prosperidad. Eso por ponerles un ejemplo. El apoyo a la comunidad internacional de representantes obreros y patronos y colaboración con el Estado. Es apoyo de la comunidad internacional y procura el bien común. Es muy importante. Objetivos de la OIT. Elevación del nivel de vida. En materia de salarios debe existir una justa división de los frutos, lograr el reconocimiento de la negociación colectiva, extender medidas de seguridad social, es el objetivo, proteger la salud y vida de los trabajadores, sin suministrar en lo posible alimentos baratos, vivienda, cultura adecuada, iguales oportunidades educativas y profesionales. Son los objetivos de la OIT y que casi estamos cumpliendo con eso. Me parece que no es así. Hoy tenemos una crisis educativa a nivel mundial. Los colegios y algunos docentes hacen sus esfuerzos por transmitir la educación, pero la limitante es la distancia y se necesita un esfuerzo doble para los alumnos acostumbrarse a este sistema. Ustedes detrás de su computador tienen una distracción, pueden estar en un espacio privado, otros no, en la sala, en el sillón sentados, muy cómodos, otros tratando de tener privacidad, pero tienen a los hijos con tareas, viendo televisión, tantas cosas que distraen, y así es como está la juventud actualmente. Bueno, luego tenemos una tercera y cuarta etapa, vamos a leer. En la tercera etapa, pues aquí solo es acentuar qué importante existió o se dio en esa etapa, es la protección física del trabajador. Fue en la tercera etapa, es decir, cómo va desarrollando todo esto, y se buscó la protección física del trabajador, la creación del Ministerio de Trabajo. Es en la tercera etapa en donde ya impulsan que todos los estados deben tener un órgano administrativo de trabajo, y el reconocimiento que al Estado le compete el control jurídico de la relación obrero-patronal. Esa es la característica de esta etapa. En la cuarta etapa está lo referente a ampliar los métodos de previsión social, organizar el mercado de empleo, provocar una estructura económica nacional, intensificar las medidas contra la inseguridad económica, reglamentar en lo posible las condiciones de trabajo. Temas fundamentales, todos, pero nos llama la atención: la previsión social, organización del empleo, reglamentar las condiciones de trabajo. Es en la cuarta etapa. Entonces, cada etapa tiene una característica muy, muy importante. Pero bueno, como les indiqué, pues tienen derecho a consultar alguna duda, y con todo gusto estoy a sus órdenes
a partir de este momento. No hay dudas, todo claro, claro como el agua, decía Marlon. Licenciado, disculpe, llegamos hasta la página 34 y 35 del libro hoy, ¿verdad? Juan José Alessio, creo que usted me está confundiendo de docente, yo no he dado ningún libro. Ah, es que como habían recomendado el del derecho sustantivo colectivo de Landelino Franco, por eso le... No me confunda, Juan José, yo no he recomendado el de Landelino, recomendé todos. Oye, por favor, no confunda a los compañeros. Si pueden, si tienen el libro, enhorabuena, pero no es que yo lo haya recomendado directamente, sino que dejé en libertad a los compañeros para que utilicen cualquier texto como guía. Trato de guiarlos, dar los temas conforme al programa, y algunos textos de derecho colectivo de trabajo están redactados en ese orden también, ¿verdad? Pero no es que yo esté recomendando, ni mucho menos señalo que lean de tal página a tal página. Eso no trabajo de esa manera, yo trabajo por temas. ¿Estamos, Juan José? Sí, Lic, muy amable por la aclaración. Es que como habían en los grupos, a veces mandan los libros. Y cabal, yo estaba leyendo ese y iban esos temas, por eso le preguntaba. Sí. Toda información oficial la voy a publicar por el momento en Classroom. Os voy a pedir que reenvíen mi mensaje, pero yo lo redacto normalmente, y nuestros compañeros de enlaces, Emerson y Marvin, me hacen el favor de replicárselos a ustedes, ¿verdad? Ya todos los comentarios que se hagan entre ustedes son comentarios, y pues obviamente no van a estar avalados por mi persona, sino hasta que yo los publique oficialmente. Entonces, como observaron en clase, no tengo recomendado ningún libro de texto, y eso significa que les doy libertad para que puedan utilizar el texto pues, con el que se sientan bastante cómodos. Yo voy a tratar de cumplirles a ustedes dar los temas en el orden del programa, y seguramente se va a parecer a muchos de los textos, pero es el programa que estoy llevando. ¿Alguien me levantó la mano por ahí? Sí, buenas tardes. Con una molestia, es que aquí no escucho mucho. Usted dijo que la organización administrativa de trabajo la comprendían la OIT y no sé. O sea, lo había dicho como que esas dos organizaciones eran las que comprendían esa organización administrativa. No lo dije como una clasificación, lo dije técnicamente, es decir, el órgano administrativo de trabajo fue como una necesidad que se plantearon los estados, entre ellos estaba Francia, y entonces indicaron es necesario tener un órgano administrativo de trabajo. Y fue entonces hasta en esta etapa que yo les estuve mencionando, en la segunda etapa que nace la OIT, pero que la OIT y en esta cuarta etapa está, en la tercera etapa del Ministerio de Trabajo. Estas dos son concebidas como órganos administrativos de trabajo que los estados, la propuesta de los estados generaron en su momento, que fueron Francia, España e Inglaterra. Dijeron nuevas normas de justicia, nuevas normas laborales y nueva administración en aspectos laborales. En esta nueva administración es el órgano administrativo de trabajo. Y entonces es órgano administrativo de trabajo la OIT, pero también el nuestro, solo que hay un órgano administrativo internacional y un órgano administrativo interno.
Gracias, licenciado. Muchas gracias. Perdón, se me pasaba otra cosita. Al referirse, vamos a ver, a la Conferencia General de los Representantes de los Estados Miembros, usted comentó que este era el órgano superior, ¿verdad? ¿Es correcto? Es que no te logro escuchar bien. Sí, es que está lloviendo bien fuerte. Está fuerte. Sí, la Conferencia General de los Representantes de los Estados Miembros era el órgano superior. Sí. Sí, el Consejo de Administración era el órgano ejecutivo. Sí. Y el órgano cooperativo o la Dirección General de Trabajo era el órgano técnico. ¿Está correcto? Cooperativo no, el órgano técnico. Perdón. Gracias, Luis. Gracias. Muy bien. Sí, está fuerte la lluvia y gracias a Dios porque esta canícula estaba fuerte. Sí, también. Gracias, Luis. Muy bien. Vean, jóvenes, van los temas, los voy abordando de esta manera y pretendo que la clase pues sea el instrumento para que logren asimilar el tema, pero siempre les recuerdo, por favor, que ¿cómo se llama? Que siempre estén al tanto, para que estén atentos a las clases, tal y como estuviéramos en la universidad, porque decirles, aunque Emerson hace favor de darme los links y todo eso, que ya voy a subir, por cierto, no es lo mismo. Al final lo regresan y solo escuchan, y esta es la oportunidad que de manera directa es una educación a distancia sincrónica que podemos intercambiar, consultar, ¿verdad? Para tener claridad, que no se va a lograr con un simple audio o un simple video. ¿Alguien más? Disculpe, licenciado, perdone. Si va a compartir las diapositivas por Classroom. Es que estaba leyendo que hay por lo menos casi el 50% de compañeros que se quedaron fuera de la clase, y este inconveniente también lo hemos tenido con otros cursos. Mi pregunta es, pues, a manera de apoyo, usted decía que va a mandar un audio, ¿así le entendí? Sí, Emerson hace el favor de subir la información en un link, y yo lo voy a compartir aquí en Classroom para que lo tengan. Las diapositivas, como lo indiqué, no es técnico darlos, porque este es un material didáctico para comunicarme con ustedes, y pues es creo que mejor el audio o el video que estaremos compartiendo, y creo que es el documento, el instrumento adecuado para los que no pudieron participar, pero ya Juan José me indicó que tiene otra cuenta donde está pues haciendo el enlace respectivo para los demás. Gracias, licenciado. Muy bien. Disculpe, licenciado, usted mencionó los dos métodos alternativos de solución de conflictos, que fueron la conciliación y el arbitraje. Mi cuestionamiento es el siguiente: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social los utiliza para la solución de los conflictos que se suscitan actualmente, ¿o no? La conciliación, sí, es una herramienta que utilizan todos los días. El arbitraje varía en nuestro sistema, porque el arbitraje es el potestativo o bien el obligatorio, pero eso se ve a nivel de los tribunales. Es la única diferencia nuestra, pero sí se dan las dos opciones internamente. Gracias, licenciado. Muy bien. No se les olvide estar leyendo ya su código de trabajo, los artículos, aunque sean pocos, es muy importante la lectura. Y me olvidó mencionarles que tan fácil que se vieron los órganos de la OIT, y yo lo expliqué como conferencia, consejo, pero yo lo que necesito es ahora que me enlisten quienes integran la Conferencia General de los Estados de los representantes de los Estados miembros. Quiero que lo hagan en una lista
Pues como ahora es fácil, en la computadora pueden tener esa lista y quienes integran el Consejo de Administración. Prácticamente sería una tercera actividad que tienen que realizar. Entonces, investiguenme quiénes lo integran, por favor, la conferencia y el Consejo de Administración. En una me listan eso y lo tienen en su computador, lo imprimen si tienen un cuaderno de texto y ahí van teniendo ustedes una guía. Si es muy amplio, pues les pondrán dejarlo en la computadora archivada. Esta sería la cuarta tarea, Lick. Ya me estoy perdiendo. Es que mire, tengo un varoncito por aquí que me quitó mi cuaderno. No, pero sí, es la tercera. Tercera me acuerdo yo. Sí, es No, la tercera sería que nosotros diéramos nuestro concepto de, ay, me perdí. de trabajo. ¿Podría repetir la tarea? No. Una era del 21 de julio y sí es la tercera. Lo que pasa que la segunda dijo que eran tres definiciones que teníamos que buscar y una que nosotros teníamos que crear personal. Y la tercera era la que nosotros teníamos que realizar. Pero Estaba dentro de la segunda tarea. Ah, sí, ahí está la equivocación. Entonces, la primera es la identificación de un problema laboral con enfoque colectivo. La segunda es lo referente a las definiciones del derecho colectivo de trabajo, y que incluye la definición personal. Luego de tener esas tres, ustedes sacan una definición personal. Y esta es la tercera que explico para quien me está solicitando que lo repita, que lo que necesito es que ustedes nada más enlisten quienes integran la Conferencia General de los representantes de los Estados miembros y del Consejo de Administración, nada más. ¿Alguna otra duda? Buenas noches, licenciado. Gracias.